Hola, el día de hoy contamos con la presencia del profesor Juan Fernando Naranjo, zootecnista, doctor en ciencias animales, actualmente profesor del Departamento de Producción Animal de la Universidad Nacional de Colombia y quien ha dedicado sus últimos años al estudio y trabajo en el área de sostenibilidad aplicada a los sistemas de producción animal. En primer lugar, profesor, muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Gracias a usted, profesora Alexandra, por la invitación. Bueno, como primera pregunta me surge, ¿cómo podrías definir la sostenibilidad y por qué es un tema que actualmente está tan de moda? Todo el mundo habla de sostenibilidad, pero a la vez es un tema que es un poquito abstracto. ¿Cómo lo podríamos definir? Pues podríamos empezar diciendo que a pesar de que pueda estar, digamos así, en el imaginario común que la sostenibilidad es algo o un concepto novedoso, realmente no lo es. Llevamos más de 50 años tratando de pensar la sostenibilidad y hace aproximadamente 5 décadas o un poco más ha empezado a considerarse como un concepto que debería tener repercusiones políticas, geopolíticas, pero que también debería ser una disciplina o una área del conocimiento que debería ser de interés. Entonces, pues lo que ha pasado en los últimos años es que no nos hemos puesto de acuerdo en qué es lo que significa sostenibilidad. Y en ese sentido siempre me gusta mucho hablar de una definición que hace el profesor Holden, que dice, cuando pensemos en desarrollo sostenible debemos pensar en que debe ser un imperativo moral que está impulsado por 3 grandes cosas que son muy importantes. Lo primero es algo que sea sostenible, debe estar pensando en garantizar las necesidades de las generaciones, de la población, como se dice siempre, de las que hay actualmente, pero pensando mucho en el futuro. Un segundo elemento que es muy importante para tratar de entender la sostenibilidad es que la sostenibilidad debe tratar de reducir las brechas sociales. Eso que ya sabemos que está muy difundido en el mundo, cada vez hay más pobres y más ricos y esa brecha cada vez es más grande. Algo que fuese sostenible debe tratar de reducir esas brechas. Y el tercero, que es muy importante y que probablemente es porque ahorita estemos pensando en la sostenibilidad, es que estamos en un planeta que tiene límites, que es finito, que se va a acabar y que entonces, por lo tanto, cualquier actividad humana, cualquier sistema de producción que se desarrolle debe tener en cuenta que los recursos que se usan, que los insumos, muchos de ellos se van a agotar en algún momento. Excelente, profe. Eso quiere decir que ese concepto de sostenibilidad puede adaptarse muy bien a los sistemas de producción animal y en ese sentido me surge una pregunta. ¿Es más fácil o más aplicable a ciertas especies de producción animal o podría convertirse en un concepto más bien transversal a cualquier sistema? Pues según la definición, entonces lo que deberíamos tratar de entender es que todos los sistemas de producción deberían tener esos imperativos, esos impulsores para tratar de siempre hacer las cosas mejor, que eso también puede ser como una forma de pensar en la sostenibilidad. La sostenibilidad, me gusta mucho pensarla siempre son formas de hacer las cosas mejor. Entonces, claro, debería ser aplicable a cualquier especie. ¿Cuál es el problema? Que en los últimos tiempos, pensando en ese tema del planeta finito, resulta que hay sistemas de producción que tienen más impactos ambientales que otros. ¿Cómo cuáles, profe? Entonces, actualmente se habla mucho entonces del metano, que es un gas de efecto invernadero que producen todos los animales herbívoros, particularmente y especialmente los rumiantes, y que tiene un potencial de contaminación, por decirlo de algún modo, más potente que otros gases. Entonces, todos los sistemas de producción que involucran animales que emiten al ambiente metano son más puestos en cuestión pensando en ese concepto del planeta finito y de los límites planetarios. En ese sentido, podríamos pensar que un sistema de producción más intensivo afecta más la sostenibilidad o no necesariamente. No necesariamente, pero una de las formas con las cuales muchos sistemas de producción se están evaluando actualmente son a través de la huella ecológica o la huella de gases de efecto invernadero o la huella de carbono. Entonces hay que tener en cuenta hay algo que lo que uno debería buscar siempre en los sistemas de producción es que exista un análisis, unas métricas, unos números asociados a la eficiencia.
Entonces, lo que termina ocurriendo con sistemas de producción que producen mucho y que a pesar de que tienen huella ecológica grande o huella de carbono, pues terminan diluyendo mucho esa contaminación. Entonces, uno de los aspectos que se está pensando mucho, estudiando mucho actualmente es cómo se pueden promover prácticas de intensificación con el apellido de la sostenibilidad. En esa perspectiva de lo que debería ser la sostenibilidad, cómo se pueden introducir diferentes prácticas, tecnologías, formas de hacer las cosas que traten de reducir ese impacto ambiental, pero obviamente que produzcan lo que se necesita producir para satisfacer las necesidades humanas, que es proteína de origen animal. Excelente, profe. De acuerdo a eso va encaminada mi siguiente pregunta y es, tú mencionabas algo que es evaluar o medir la huella de carbono, pero existen otras metodologías, otras maneras de cuantificar, de evaluar, de medir la sostenibilidad. Sí, por supuesto, y que probablemente sea lo más afortunado que tenemos ahorita. Cuando surgió el concepto entonces de la sostenibilidad hace 50 años, se pensaba que un sistema era sostenible o no lo era. Y lo que sabemos actualmente ya es que la sostenibilidad no es un punto de llegada, no es un objetivo en sí, sino que más bien es un camino, una forma de tratar de llegar allá. En ese sentido, entonces, se ha ampliado, digamos así, las dimensiones o las perspectivas de la sostenibilidad. Las clásicas es, debe haber un componente ambiental, debe haber un componente económico productivo y obviamente debe haber un componente social. Lo que sabemos ahorita es que a la sostenibilidad hay que meterle más dimensiones. Entonces ahora se habla mucho de la dimensión, por ejemplo, de la gobernanza, de que además de que se cumpla con esas tres dimensiones o esos tres criterios, deberíamos pensar también en que esos sistemas de producción están en contextos específicos. Pero además otras cosas también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las tradiciones o las culturas. El saber, por ejemplo, que hay muchas culturas o tradiciones o saberes ancestrales, como se dice de alguna forma, que nos ayudan mucho a recomponer las formas como nosotros hemos utilizado el entorno. Entonces, actualmente la sostenibilidad está siendo enriquecida por otros elementos, por otras disciplinas que nos ayudan a entender mucho mejor las cosas y hacerlas de una forma mejor. Se incorpora actualmente, por ejemplo, el tema de los consumidores. Si tenemos consumidores responsables, la forma más fácil, más expedita para tratar de introducir cambios en los sistemas de producción es educar a esos consumidores que reconozcan esos esfuerzos que se están haciendo para tratar de hacer un planeta mejor para la mayor cantidad de personas. Perfecto, profe. Y entonces, si apenas vamos a comenzar con un sistema en el que estamos pensando en esa sostenibilidad y en recorrer ese camino, ¿cuál sería la ruta que tú sugieres? ¿Cómo empezamos? ¿Cierto? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál sería el paso a paso que hay que seguir? Pues lo primero que hay que decir es que actualmente lo que uno espera que tenga cualquier sistema de producción, que es inevitable que vaya a tener compensaciones negativas, eso es inevitable, o sea, no hay ninguna actividad humana independiente de cualquiera que sea ella que no tiene un impacto sobre el entorno, es decir, nosotros transformamos los paisajes, usamos los recursos y eso tiene compensaciones negativas en muchos casos. Entonces, el primer paso es decir, ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Y efectivamente, cuando ya sepa que lo va a hacer y que eso puede tener una compensación negativa, ¿qué cosas va a hacer usted para tratar de contrarrestar ese impacto negativo? Entonces, lo más importante es declarar la viabilidad del sistema de producción que usted va a emprender. Si va a trabajar con monogástricos o con poligástricos o con aves, saber cuál es el impacto que eso tiene en ese ecosistema específico, en ese agroecosistema donde se está trabajando y cuáles pueden ser esos impactos. Y declarar cuáles son las acciones que usted va a hacer para tratar de mitigar los impactos que tiene. Que me imagino que de acuerdo a esto no hay una fórmula general, porque pueden ser sistemas muy similares, pero dependiendo de todo lo que tú mencionas, el entorno cultural, social, geográfico, va a haber un análisis y unas repercusiones diferentes. Claro, completamente. Es decir, como decíamos ahora, si no es un punto de llegada, sino que es un camino que se recorre, pues hay muchas formas de recorrer ese camino. Hay muchas formas de llegar allí. Entonces, pueden haber sistemas que pueden disminuir, digamos, su impacto y transitar hacia la sostenibilidad si incorporan tecnologías. Pero no todos los productores pueden incorporar las mismas tecnologías. Entonces pueden haber otro tipo de sistemas que pueden ser similares, que van a trabajar mejores en las prácticas
que se adoptan en esos sistemas de producción para tratar de mitigar ese impacto, para tratar de hacer las cosas mejor. Excelente, profe. Finalmente quisiera hacerte una última pregunta y es, ¿cómo consideras que pueden converger la sostenibilidad y la reproducción animal en un sistema de producción cualquiera que sea la especie? Tremendamente importante esa pregunta y es demasiado afín, digamos, hacia eso que estábamos mencionando ahorita de la sostenibilidad. No se nos puede olvidar una cosa, que resulta que cuando nosotros aprendimos y domesticamos a las plantas y los animales, lo hicimos fue entendiendo efectivamente todos los ciclos productivos y reproductivos de cada una de esas especies. Y la principal herramienta para producir tiene que ver con entender eso, entender, tratarlos de manipular para beneficio nuestro. Entonces, obviamente, si estamos pensando en que la sostenibilidad debe incorporar indicadores o métricas asociadas a la eficiencia, no hay nada más importante para mejorar la eficiencia en los animales domésticos de producción que entender muy bien sus ciclos productivos y reproductivos, porque esos productivos tienen una relación directa con la reproducción. Entonces, todo lo que esté asociado a tratar de entender la reproducción de los animales para que se puedan reproducir de una forma adecuada, eficiente, para que sus ciclos reproductivos no estén prolongados porque hay problemas o sanitarios o porque hay problemas nutricionales o porque hay problemas de adaptación con el medio ambiente, son súper importantes y obviamente siempre contribuyen a tratar de mirar los sistemas en esa lente de la sostenibilidad. Así es, profe. Bueno, muchísimas gracias, profe, por tu tiempo, por dedicar este espacio para compartir estos conocimientos tan valiosos y pues cada vez más pertinentes en sistemas productivos en donde necesitamos cada vez que sean sostenibles, ambientalmente competentes, socialmente justos y económicamente viables. Muchísimas gracias, profe. Gracias a usted por la invitación.